Vamos a entrar en este momento en tiempo de palabra, mi querido hermano. Estamos escuchando a San Pablo, que está hablando a los romanos. Hoy seguimos escuchando esta carta de Pablo a los romanos. Esta carta es muy poderosa, mi querido hermano. Está llena de mensajes, de muchos mensajes. Esa carta Pablo fue capaz de hacer una confesión pública de lo que él vivía como hombre. Y reconoce su realidad como hombre, a pesar de que es un hombre de Dios. Es un hombre que lucha con la carne, lucha con los miembros de su carne, mi querido hermano. Pero él revela ahí la salida, es Jesucristo, mi querido hermano. San Pablo está mencionando que somos salvos por gracia, no por obras, mi querido hermano, y que debemos sentirnos felices por la obra que Cristo hizo en la cruz por nosotros, que Él pagó nuestras deudas, que Él se hizo pecado, ocupó nuestro lugar, mi querido hermano, y pagó una deuda que teníamos tú y yo imposible de cancelar. La pagó Jesucristo con su propia vida, mi querido hermano. Se llama la redención. Pagó por nosotros, mi querido hermano. Vamos a hablar hoy sobre las deudas, mi querido hermano. Las deudas que a nadie le gusta, mi querido hermano. Y que debemos ser deudores, sí, pero en Dios, no en la carne, mi querido hermano, en Dios. Vamos a escuchar lo que Pablo nos va a decir esta mañana. Hermanos, somos deudores, pero no de la carne, para vivir según la carne. Pues si viven según la carne, morirán. Pero si con el Espíritu dan muerte a las obras del cuerpo, vivirán. ¿Cuántos se dejan llevar por el Espíritu de Dios? Esos son hijos de Dios. Pues no han recibido un espíritu de esclavitud para recaer en el temor, sino que han recibido un espíritu de hijos de adopción, en el que clamamos, Abba Padre. Ese mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. De modo que si sufrimos con Él, seremos también glorificados con Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermanos, somos deudores, pero no de la carne, para vivir según la carne. Somos deudores, pero no de la carne. ¿Y cuántos tenemos a veces deudas en la carne? Sí, mi querido hermano, en la carne o con cosas de la carne. Deudas, mi querido hermano. De Pablo dice, somos deudores, sí, pero no de la carne. Pilas, no de la carne. Pues si viven según la carne, morirán. Ahora la pregunta es, ¿vivimos según la carne o según el Espíritu? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo es nuestro diario vivir, mi querido hermano? ¿En la carne o en el Espíritu? ¿Qué es en la carne? ¿O qué podemos referir a la carne, mi querido hermano? Por ejemplo, adictos a algo o alguien, mi querido hermano. Pensando en alguien todo el tiempo o en algo, mi querido hermano, de este mundo, pues en el trabajo, deporte, noticias, farándula, la vanidad, qué dice este, qué dice aquel, qué opina este, qué opina aquel. Y la vida se mueve en eso, mi querido hermano. Pero vamos a morir. Pues si viven según la carne, morirán. Pero si viven conforme en el Espíritu, darán muerte a las obras de la carne, del cuerpo, y vivirán. O sea, vamos a ubicarnos en cada día, mi querido hermano. Nos levantamos cada mañana. Vamos a ubicarnos en el día. Por ejemplo, el día de hoy, mi querido hermano. Hoy te levantaste. ¿Qué hiciste hoy al levantarte? ¿Dormiste? Si dormiste, gloria a Dios. Si no dormiste, pues pedirle al Señor que puedas dormir bien, mi querido hermano. Pero te levantaste hoy. Vamos a hablar de un día, o como hoy. ¿Qué hiciste hoy? Te levantaste, fuiste a orar, buscaste la presencia de Dios, fuiste a un cuarto o a una ducha, al baño, no sé en qué lugar, un lugar secreto, y hablaste con Dios, le contaste a Dios cómo amaneciste hoy. No importa que estés mal, eso no importa. Hablo mal emocionalmente o mal por una enfermedad o un problema, pero fuiste a buscar a Dios. Eso es andar en el Espíritu, a contarle a Dios lo que está pasando en tu carne, que te encuentras mal. O no hiciste eso,
sino que fuiste a las noticias primero, a ver qué pasó, cómo estuvo la consulta, cómo le fue a este, cómo le fue a aquel, qué opina este, qué opina aquel. ¿Cómo es el día, mi querido hermano? Somos deudores, pero no de la carne, para vivir según la carne. A veces andamos, no, con ansiedad, sí, mucha ansiedad, pero por las cosas de este mundo, mi querido hermano, y no por las cosas de Dios. Y andamos en este mundo solamente ambicionando lo de este mundo. Somos demasiado terrenales, demasiado. Yo también lo soy, mi querido hermano, y luchamos con esto a diario. Pues si viven según la carne, morirán. Morirán. Mira, yo a veces digo a las personas que son fanáticas, por ejemplo, a un equipo de fútbol, o a un artista, o a un cantante, fanáticos, mi querido hermano, y saber que cuando esté mal ese cantante o ese equipo de fútbol no va a hacer nada por ti, no vendrá a ayudarte, no vendrá a auxiliarte, no vendrá a acompañarte, solo te distrae nada más. Pero esa persona o ese equipo o ese político no va a solucionar nada en tu interior, mi querido hermano. Y a veces andamos la vida así, enredados, mi querido hermano, y el diablo usa todo esto para separarnos de Dios. Pues si viven según la carne, morirán. Morirán. Pero si con el Espíritu dan muerte a las obras del cuerpo, vivirán. O sea, la única forma de dar muerte a toda obra de la carne es con el Espíritu. No hay otra forma, mi querido hermano. Ahora, ¿qué significa esto? Que debo andar en el Espíritu, con el Espíritu, en las cosas del Espíritu, mi querido hermano. Ahora, ¿qué es esto? Andar en la oración, escuchando cosas de Dios, alabanzas para Dios, prédicas, yendo a la Eucaristía, comulgando, confesiones con frecuencia, Santo Rosario, andar así para poder destruir las obras de la carne. No hay otra forma. La carne con la carne se reproduce, mi querido hermano, se hace más fuerte, más fuerte. La única forma es en el Espíritu. Pues si viven según la carne, morirán. ¿Cómo vivimos? Según la carne, vamos a morir, porque la carne es muerte. Ahora, ¿qué es la carne? Todo lo que es mundano. Así en esto hayan cosas entre comillas buenas. Por ejemplo, el deporte es muy bueno. Hacer deporte es algo excelente, es muy bueno y hay que hacerlo. Pero hay gente que le da más culto al deporte o a su cuerpo para ponerlo bien que al mismo Dios. Eso va a traer muerte también, por bueno que sea entre comillas. El trabajo es bueno, pero hay gente que le da más culto al trabajo que a Dios. Te va a traer muerte, mi querido hermano. Te lo explico de otra manera para que me entiendan mejor. Cómo es andar en el Espíritu y andar en la carne. Esto me lo coloca ahora el Espíritu Santo. Cuando Jesús fue a Betania, a la casa de Marta y María, él llegó a ese lugar, mi querido hermano. Allá estaban las dos ocupadas en los quehaceres de la casa. Y eso está muy bien, mi querido hermano. Cuando llegó Jesús, llegaba la visita a Jesús, María dejó de ocuparse en la cosas de la casa. Y María se puso a los pies de Jesús. Se enfocó en Jesús. Llegó Jesús, voy a estar con Jesús. Y se detuvo, dejó de hacer lo que estaba haciendo con su hermana Marta y se enfocó en Jesús. Y Marta siguió sus quehaceres. Cuando de pronto Marta le dice a Jesús: Maestro, mira, María, mi hermana, me ha dejado sola con los quehaceres de la casa. Dile algo que me ayude. Me ha dejado sola. Mira la respuesta de Jesús: Marta, Marta, ¿por qué tan afanada y tan angustiada? María, tu hermana, ha escogido la mejor parte, la que nunca se le va a quitar. ¿Por qué mencionó esto, mi querido hermano? Porque lo que Marta hacía no estaba mal, estaba bien. Claro que no estaba mal. Pero lo que hizo María fue lo mejor, porque esa parte nunca se le va a quitar. Pero tú y yo a esa parte a veces le dedicamos poco tiempo. Le dedicamos todo el tiempo a la parte que se nos va a quitar, por buena que sea. Le dedicamos todo el tiempo y toda la atención, mi querido hermano. Y aparte, que es estar con Dios, no le damos tiempo. Jesús le dice a Marta: Marta, Marta, ¿por qué tan afanada y tan angustiada? María, tu hermana, ha escogido la mejor parte, la que nunca se le va a quitar. Las otras partes, por buenas que sean, se nos van a quitar, mi querido hermano. Ahora,
¿Por qué hablo esto? Porque Pablo está hablando a cristianos que estaban en la comunidad en Roma, a creyentes como tú y como yo, que somos católicos, marianos, que vamos hasta misa diario y nos dejamos distraer por las obras de la carne. Y eso nos quita espiritualidad y nos quita la paz y nos irrita, mi querido hermano, y nos pone en contra también hasta de otras personas, mi querido hermano. Por ejemplo, en la política tiramos a un bando al otro y no vivimos el amor cristiano, que es amar a todos como hermanos. Hermanos, somos deudores, pero no de la carne, para vivir según la carne. Pues si viven según la carne, morirán. Pero si con el Espíritu dan muerte a las obras del cuerpo, vivirán. Vivirán. ¿Cuántos se dejan llevar por el Espíritu de Dios? Esos son hijos de Dios. ¿Cuántos? Hace la pregunta Pablo en cierta manera. ¿Será que tú y yo nos estamos dejando llevar por el Espíritu Santo? Dejándonos llevar. A veces no. Nos dejamos llevar es por el espíritu de la carne, no por el Espíritu de Dios. Claro, tenemos una tendencia a la carne muy fuerte. Recuerda, el pecado de la concupiscencia, heredado de Adán y Eva, lo tenemos. Y hay una lucha fuerte adentro. Pero dice San Pablo, ¿cuántos se dejan llevar por el Espíritu de Dios? Esos son hijos de Dios. El Espíritu Santo te va a hablar de a la misa, de a confesarte, haz el rosario, haz las obras de caridad, vive las 14 horas de misericordia, ve y pide perdón, ve y da el perdón, ven por la otra mejilla, ora por el presidente Gustavo Petro, ora por el mundo, ama a los pecadores, reza por ellos, no juzgues a nadie, no condenes a nadie. Te está hablando. Pero ¿cuántos nos dejamos guiar por él? ¿Cuántos? ¿Cuántos, mi querido hermano? Hay una guerra, claro, porque adentro también hay otro que nos está hablando, mi querido hermano. Sí, recuerda, la concupiscencia. ¿Cuántos se dejan llevar por el Espíritu de Dios? Esos son hijos de Dios. Dice Pablo a la comunidad, pues no han recibido un espíritu de esclavitud para recaer en el temor, sino que han recibido un espíritu de hijos de adopción, en el cual clamamos Abba Padre. ¿Cuándo lo recibimos? En el bautismo. Ahí recibimos que al Espíritu Santo, mi querido hermano, no un espíritu de esclavitud, sino de que de hijos de Dios. En el bautismo somos que hijos de Dios. Ya lo recibimos. Y también se confirmó en la confirmación, mi querido hermano. No un espíritu de esclavitud o de temor para recaer. No, mi querido hermano. Pues no han recibido un espíritu de esclavitud para recaer en el temor, sino que han recibido un espíritu de hijos de adopción, en el que clamamos Abba Padre. Ese mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ese Espíritu Santo habla a nuestro espíritu. Habla a nuestro espíritu. Recuerda, somos un espíritu, tenemos un alma y en un cuerpo vivimos. En el bautismo somos hijos de Dios. Nos hacemos hijos de Dios, mi querido hermano. Y recibimos el Espíritu Santo en el bautismo. Y el Espíritu Santo habla a nuestro espíritu de una realidad. Ustedes son hijos de Dios. Vivan como hijos de Dios. Son hijos de Dios y son herederos y coherederos en Cristo Jesús. Somos hijos de Dios. ¿Cuántos? Esto no lo creemos. Yo soy un hijo de Dios. Él es mi Padre. Yo soy su hijo. Yo soy su hijo. Él es mi Padre. ¿Cuántos lo creemos, mi querido hermano? De modo que si sufrimos con Él, seremos también glorificados con Él. Y habla del sufrimiento. Cualquiera puede pensar, los hijos de Dios no sufren. Todo es gloria, gozo y paz. No, mi querido hermano. Mira a Jesús, el Hijo de Dios, cuánto sufrió. Pero Dios se glorificó en Él, mi querido hermano. De modo que si sufrimos con Él, seremos también glorificados con Él.
Sabrá que un testimonio, habrá una bendición, porque los hijos de Dios también sufrimos. Claro que sí, mi querido hermano, pero Dios nos va a glorificar, va a levantar un testimonio en el sufrimiento que ahora tenemos. Ese mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si eso lo entendiéramos o lo viviéramos: yo soy hijo de Dios, yo soy su hijo, Él es mi Padre y Él tiene el control y Él va adelante y sabe por qué y para qué permite esta prueba en mí. Ahora Él se va a glorificar en esta prueba. Él aquí va a levantar un testimonio, porque Él es mi Padre y a Él le clamo: Padre, soy tu hijo. De modo que si sufrimos con Él, seremos también glorificados en Él, Santo Dios.